Estimados, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de mantención de plantas y equipos. En esta oportunidad voy a hacer una exposición breve porque me interesa dejar este espacio de hoy para atender sus consultas respecto a la primera evaluación. En caso de que alguno de ustedes necesiten un poco más de plazo o tengan algunas consultas que hacerme. Bueno, dicho esto, ¿de qué es lo que va esta explicación del día de hoy? Lo que vamos a hacer es plantearnos algunas definiciones. Vamos a intentar referirnos a qué le llamamos planta y a qué le vamos a llamar equipos. ¿Sí? Bueno, en primera instancia, cuando nosotros hablamos de plantas y equipos, por lo general lo estamos asociando a la industria. Difícilmente vamos a llamar planta a algún lugar, por ejemplo, donde no se genere algún producto, ¿no? Pero es una idea un poco errónea porque también podrían haber plantas donde se prestan servicios, por ejemplo, el aseo, ¿ya? O las mantenciones. Entonces, no necesariamente el concepto tiene que estar vinculado a una industria que produzca cosas. Ahora, pero por el otro lado, también, ¿eso qué significa? Que el concepto de planta lo podríamos nosotros entender como una secuencia de procesos que están vinculados para generar algún tipo de resultado único o bien variado. Por ejemplo, si uno piensa en una planta, vamos a pensar en el tema de los servicios, una planta donde se hacen algunas mantenciones menores relacionadas con los vehículos, esas típicas plantas que se encuentran a los costados de los servicentros, donde se abastece la gente de combustible, no se encuentra con un lugar donde hacen alineación de neumáticos, balanceo, donde también se puede inflar los neumáticos, realizar algún tipo de limpieza, cambio de lubricantes y por el estilo. Entonces uno podría pensar, bueno, ahí lo que tenemos es una planta, porque se prestan, hay una infraestructura que está diseñada para esos efectos, para poder prestar ese servicio. Pero no es uno, son varios. ¿Ya? Diferente sería, porque también lo podríamos llamar planta, lo encontráramos en una donde se puede hacer simplemente o solamente el lavado de vehículos. Entonces, también es como para ir sacando esa idea de entre medio. Ahora, eso sería como desde la perspectiva de algo que sea relativamente fácil de digerir. Ahora, desde la perspectiva de la zona en la que nosotros nos encontramos, evidentemente, cuando hablamos de planta, nos estamos refiriendo eh, sin muchas posibilidades de duda a las plantas mineros o a los complejos mineros metalúrgicos. Y ahí con qué es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con un equipamiento que tiene su razón de ser en la generación de un producto, y en este caso puede ser algún concentrado, algún metal, ¿ya? O algún producto de carácter intermedio. Bueno, dicho de esta forma, entonces uno podría plantearse el escenario de que nos vamos a referir nosotros a la planta a cosas que van desde esto, que puede resultar tan complejo, hasta algunas empresas donde simplemente se prestan alguna suerte de servicio. Pero también podríamos encontrarnos con algún otro tipo de conceptos, yo no los descarto, que podríamos usar esta definición, por ejemplo, para referirnos a un supermercado. Uno podría pensar que quizás no es muy o no está muy relacionado, pero bueno, tendríamos que ver si es que cumple un poco como con este par de criterios que les mencioné al comienzo. Si es que esto tiene un propósito, genera un producto o un servicio, o varios, y estamos hablando de una infraestructura o un equipamiento que tiene eso como función. Entonces, visto esa perspectiva, bueno, podríamos llamar también una planta a un supermercado, entendiendo que la definición es que es una infraestructura que tiene por objetivo generar alguna suerte de producto o servicio o más de uno, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos referimos a los equipos, entonces en este caso habría que ir y acudir a alguna de las definiciones que yo ya he hecho anteriormente en estas sesiones. Y en ese sentido nos podríamos encontrar con, que podríamos llamar equipos a aquellas instalaciones que están o su objetivo es apoyar algún proceso, pero no necesariamente moviéndose de ahí. Habría que entrar a discutir eso. Les dejo planteada la inquietud para que lo discutamos en la sesión de Teams. Pero bueno, regresando a ese punto, podríamos nosotros considerar que de las definiciones anteriores quizás vamos a hablar de equipos
desde aquellos que son simplemente instalaciones, a otros que pueden funcionar como máquinas o a otros que podrían funcionar como herramientas. En el entendido que con estas se puede realizar algún servicio o generar algún tipo de producto. Bien, pero por el otro lado también nosotros podríamos darnos cuenta, en función de las mismas cosas que hemos dicho antes, que cuando nos referimos a equipo, incluyendo todo lo demás, podríamos perfectamente hablar desde algo que puede ser como el aire acondicionado, un equipamiento, o mejor dicho, una instalación para frigorífico, o un chancador, un molino. Podríamos considerar dentro de esa categoría quizás hasta una grúa horquilla, un cargador, una motoniveladora, o un rastrillo, un camión pluma. Entonces, si se dan cuenta, entonces, nos estamos refiriendo en este sentido que quizás los equipos sean todo ese tipo de infraestructura que tiene algún tipo de propósito que siempre empujan en la misma dirección en una empresa, la prestación de un servicio o la generación de algún producto, con independencia si son parte de una cadena principal o si son procesos de apoyo o algún proceso de carácter menor. A eso es lo que nosotros le vamos a llamar equipo. Bien, dicho esto, ahora cabría preguntarse, ¿cómo vamos a nosotros a establecer el mantenimiento? En el fondo, tendríamos que intentar conocer cuál es el propósito o cuáles son los objetivos que tiene dicha instalación, tanto si es la planta o si me refiero al equipo. Y en esta misma línea es que yo ya se los advertí desde un comienzo. Principalmente cuando a nosotros nos interesa la mantención, nos interesa asegurar la disponibilidad de los equipos y de alguna manera generar alguna suerte de confiabilidad respecto al servicio de mantención. Nosotros no vamos a profundizar tanto en estas cosas, más que nada en el tema de la disponibilidad. Pero en esta misma línea, ¿qué significa? Significa que de mayor a menor nos tenemos que hacer cargo desde lo que es el complejo total, que podríamos denominar la planta, hasta ir al detalle cuando ya nos vamos individualizando equipo por equipo. Yo ya les planteé algunos criterios que son parte de la tarea que les había mencionado anteriormente, donde pudiéramos discriminar en función de los procesos, o también discriminar en términos de establecer cuáles son los equipos que tienen la capacidad de parar un proceso. Vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Podríamos agregar más criterios para establecer esa mantención? Sí. Por ejemplo, un criterio puede ser cuánto demora la adquisición de un repuesto de un equipo. Entonces podría ser que nos encontramos con algunos equipos que podrían parecer no tan relevantes, pero que la compra de sus repuestos puede ser demorar tanto tiempo que resulte un impedimento de carácter mayor o puede resultar demasiado perjudicial para el proceso productivo o de servicio de la empresa. Por lo tanto, podría eso también sumarle algún tipo de criticidad, ¿ya? Lo podemos pensar en términos de también del valor de los repuestos, porque podríamos encontrarnos con algunos equipos que quizás podrían caer en cualquiera de las otras categorías que ya no hemos mencionado, pero que es el solo hecho de tener precios demasiado elevados harían de alguna manera indispensable establecer alguna suerte de refuerzo en el plano de la mantención para aquellos equipos. Bien, quiero dejar simplemente estas cosas puestas y para que lo podamos seguir conversando en la sesión de Teams. Repito, me interesa que me comenten respecto a la primera evaluación. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos en Teams.